Jueces capítulo 20, verso número 20. Jueces capítulo 20, versículo número 20. Póngase de pie, por favor, vamos a leer la Biblia. Jueces capítulo 20, verso número 20 en adelante, vamos a iniciar las escrituras. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto en Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Quiero que usted preste mucha atención a esto. Dice el verso número 23 que ellos ¿qué? Subieron. Ya conmigo, subieron. Dice el verso 24: por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaron espada. ¿Qué sacaron ellos? ¿Qué sacaron ellos? Dice el verso 26: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, diga conmigo, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Diga, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finces, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Voy a leer un poco más adelante. El verso 29 dice: y puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por el camino. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Bat Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó, diga conmigo, y derrotó Jehová. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espadas. ¿Cuánto mataron? 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Tome asiento. Vine a adorarte, hijo. Es interesante, por muchos años, cuando era muy joven escuchaba
hablar de la palabra de ayuno, retenerse, un sacrificio. Cuando estaba jovencito escuchaba a las personas, los hombres y mujeres de Dios que predicaban y se trancaban en los montes. De hecho, en la iglesia donde mi madre me llevó, yo siendo un niño, en la cual fui formado, acostumbraban a sacar 6 meses en ocasiones cuando Dios daba la orden, conmigo, cuando Dios daba la orden. Y nos trancábamos los hombres, todo lo que era masculino, por 6 meses. El Señor decía muchas veces que eran 6 meses de ayuno, oración y silicio. Y siendo yo muy joven, con 14 años de edad, ya en ese tiempo, cuando sabía discernir y diferenciar entre lo que nosotros conocemos como lo bueno y lo malo en la adolescencia, yo me quedaba impactado. Yo veía que iniciábamos a orar a las 12 de la noche y pude ver hombres orar 6, 8 y 16 horas de rodillas. Incluso fui formado de esa forma. Por eso quiero hacer esta introducción de esta manera. Recuerdo que con 14 años de edad, el hombre que me forma es un hombre dominico haitiano llamado Luis Castillo. Un hombre de Dios, impresionante. Tocaba una trompeta, era una maravilla cuando él tocaba la trompeta. En mi libro hablo la anécdota de cómo él está en un lugar sentado en la iglesia y de repente se levanta y llega un hombre a la iglesia por primera vez que nadie le conocía en la congregación, de lo que estábamos ahí, obviamente ese día. Allá tenían un asiento que nosotros llamábamos el asiento de los condenados. Todo el que estaba en disciplina lo sentaban en ese asiento. Y recuerdo una hermana muy querida, mami la conoce, lamentablemente falleció y no tuve la oportunidad de reencontrarme con ella, llamada Élida, una anciana terrible en Dios. Esas personas oraban constantemente, no eran gente comunes y corrientes para mí. ¿Por qué digo que no eran gente comunes y corrientes? Porque era gente apasionada por la oración. Y recuerdo aquel hombre llamado Nápoles, que llega a la iglesia por primera vez, que yo lo puedo ver, yo un adolescente de 14 años, y Luis Castillo estaba en un lado de la iglesia. Pero la forma en la que yo conozco a Luis Castillo, que fue el hombre que Dios utilizó para darme formación a mí, fue la siguiente. Luego de que mami sale, o sea, hermana Eugenia, mi mamá, perdóname, sale para acá, para Estados Unidos, yo tenía como unos 8, 7 años, mami. Iba a cumplir 10. Bueno, y mami sale para acá, yo me quedo allá, pero ya a los 4 años de edad, mami me llevaba a la iglesia, la doña me llevaba a la iglesia. No tuve la ventaja que tuvo Febe, que la acostaban en una cama o en una alfombra, que tuvo Gabriel. A mí me ponían debajo de un banco, en medio de las vigilias, en medio de los servicios, y ahí yo dormía en las vigilias, me llevaban a vigilar, mami me enseñó a eso. Y era impresionante con 4 años de edad cómo yo estaba allí viendo todo esto. Nos formaron con lo que se conoce como escuela dominical. ¿Cuántos pasaron por eso? Especialmente los días domingos. Allí estaba en la escuela dominical. Y algo que me llama la atención es que cuando ya mami viene hacia acá, yo dejo de ir a la iglesia porque no tengo quien me lleve. En ese entonces, mi madre que me cría a mí era católica. Dios bendiga a nuestros hermanos católicos. Pero para mí mami era una católica carismática y no lo sabía. Carismática porque mami no acostumbraba a orarle a los ídolos. Mami no acostumbraba a hacer muchas prácticas. Si alguien me ayuda, Diógenes, bienvenido. Gracias por venir. Si alguien me ayuda a llevar los niños de Diógenes al espacio de los niños, por favor, servidores, que lo lleve al salón donde va cada niño, por favor. Pastores pueden sentarse, Pastor Ricardo, Pastor Ángel. Alguien llévelo rapidito, no te preocupes, negro, súbelo a la mitad de ellos. Tome asiento, por favor, pastores. Y me llama mucho la atención esto. Pues mami me llevaba a la iglesia con esta edad. Ya cuando mami viene para acá, para Estados Unidos, yo no tengo quien me lleve a la iglesia. Porque mi madre para mí era una católica carismática porque no adoraba ídolos. En mi casa no había eso de que un cuadro, mami iba a la iglesia católica, tomaba todo hasta que mami conoce al Señor. Cuando tengo 14 años de edad, por eso quiero hacer mi introducción en lo que es la guerra espiritual del ayuno y la oración. A mis 14 años de edad, estando yo sentado en mi casa, que iba a comer ese día, iba a la escuela en ese entonces, creo que era 1 o 2 de la tarde, que íbamos a la escuela de tarde, los que estudiaron allá saben a lo que me refiero.
Y estoy sentado comiendo. Había una radio cristiana llamada Radio Revelación Cristiana, de quien fue en vida nuestro hermano Julio Soto Medina y nuestro hermano Jeñito. ¿Cuánto acuerdan el mensaje de Jeñito? Bueno, ese es Osco y es escuela, hacen falta esos mensajes. Y era poderosísimo. Y allá en casa, ya cuando yo voy a cumplir mis 14 años de edad, ya mami le había entregado su vida a Cristo. Estoy yo sentado. A mí me encanta el moro de habichuela negra y la berenjena. Comida de gente con dinero. No me escuchan. ¿Me escuchan allá? Se fue el audio. Qué bendición, ¿eh? ¿Y ahora qué? Bueno. Entonces estaba yo comiéndome ese manjar, moro de habichuela negra con berenjena. Y bueno que son los molondrones, ¿eh? El rico no come eso. Eso lo comemos los millonarios, gente con dinero. Aleluya. Y estoy sentado en la mesa preparándome para comer porque tengo que ir a estudiar. Y ocurre algo. De repente hay un hombre llamado Felipe Ciprián, un gran evangelista de República Dominicana que hacía un servicio en el Parque Enriquillo, en Dominicana. Estoy hablando muchos años atrás. Y cuando estoy sentado, mami me sirve la comida, que voy a prepararme, que me tengo que ir a estudiar a la escuela, el hombre dice a través de la radio: Miguel Raúl Grullón Ovalles. Yo estoy comiendo y yo escucho mi nombre en la radio, comiendo. Y suelto la cuchara y me espanto. Digo, miro a mi mamá. Y me quedo mirando la comida y miro a mami, con 14 años de edad. Y vuelve y me dice: Miguel Raúl Grullón Ovalles, el Señor te está llamando para que prediques su palabra. Con 14 años. Yo me asusté y mi cuerpo comenzó a temblar. Comencé a temblar porque yo nunca pensé que Dios iba a llamarme a mí a esa edad. Yo siento una unción terrible, así como ven acá. Wow, esto va a estar fuerte allá acá. Que va a pasar algo muy fuerte. Y cuando el hombre me dice a través de la radio: Miguel Raúl Grullón Ovalle, el Señor te está llamando para que prediques su palabra. Yo estoy temblando y cuando voy a tomar la cuchara, que voy a tomar la roma, y se acabas de tomar la cuchara en la mano y te la va a entrar a la boca con la comida. Yo solté la cuchara, cogí la mochila, salí corriendo. Mami solamente se reía y me dijo: Raúl, porque así me dicen en mi casa, Raúl, Dios te está llamando. Yo me fui corriendo a la escuela, a la República de Guatemala, en la Bolívar, en República Dominicana. Allí estudiaba yo la secundaria. Y cuando llegué a la escuela, en eso de las 3:00 de la tarde, estaba inquieto, no podía estar tranquilo. En hora del recreo, me volé de la escuela, me escapé. Y llegué y me senté en la iglesia al frente a las 6 de la tarde. El Lirio de los Valles, en el sector de Manganagua. Allí me senté a esperar que abrieran la iglesia. Y cuando el pastor Vigilio Cuevas llegó a la iglesia, me le acerqué y lo abracé. Y le dije: pastor, regresé acá, yo le quiero entregar mi vida al Señor. En ese momento, dio las 7 de la noche, abrieron la iglesia, inicia el servicio y Luis Castillo llega. Aquel hombre bajito, rubio oscuro, con los ojos azulados como yo. Llegó y se me acercó y me dijo: te estaba esperando, Raúl. Yo lo miré y me dijo: desde hoy arrancamos un ayuno de 12 de la noche a 12 del mediodía. El día que le entrego mi vida a Dios con 14 años. Y había algo en él que me llamaba mi atención, que captaba mi atención. Y cuando este hombre me dijo eso, inmediatamente yo dije: está bien. Llegué a mi casa, hablé con mi mamá, yo jugaba béisbol. Estaba para ir a jugar a Panamá, a Venezuela, como selección de República Dominicana en el Distrito Nacional. Y dejé de jugar béisbol porque entendí que Dios me estaba llamando. Mi papá decía: me están volviendo el muchacho loco. Me van a volver el muchacho loco. Y así comencé a ayunar de 12 de la noche a 12 del mediodía. Hicimos 3 meses de ayuno. Comenzó el discipulado, era intenso para bautizarme. Yo estaba desesperado porque quería conocer algo de Dios. Y durante esos 3 meses, mientras Luis Castillo me va formando en la iglesia, en la oración, el ayuno y el cilicio, un día llega un señor, yo sentado en el asiento de atrás,
Recuerdo, hermana Elida, una señora anciana, estaba a mi mano izquierda. Había unos jóvenes que estaban en disciplina. Yo también estaba en disciplina porque me habían encontrado bañándome en el agua lluvia con un pantalón corto. En discipulado y en disciplina por bañarme en el agua lluvia con un pantalón corto. Esta es la introducción de mi mensaje, lo que quiero enseñarle hoy a ustedes. Y me llamó esto mucho la atención. El hombre llega a la iglesia, nadie lo conoce. Y cuando llega el hombre se sienta al lado mío. Yo me quedo mirando al hombre, pero yo veía en sus ojos como si fueran llamas de fuego. Eso a mí nadie me lo contó, fue algo que yo viví. Yo me quedaba mirando a este hombre y yo decía, ¿qué tiene este hombre de especial? Y recuerdo un joven que de cariño le dicen Chicho en la iglesia, le tocaba predicar. Él se levantó, fue al altar para predicar. Y yo miraba al hombre, yo no estaba pendiente a nadie, yo miraba al hombre, pero yo también observaba la actitud de Luis Castillo. Porque yo sabía que era un hombre recto delante de Dios, que era un hombre de oración y de discernimiento de espíritu. Ya esa escuela la estaban inculcando en mi vida. Y yo me quedaba mirando a Luis Castillo y miraba al hombre y miraba al hombre y miraba a Luis Castillo a ver qué Luis hacía. Y Luis solamente tocaba la trompeta, la bajaba, se reía y lo miraba. Y yo decía, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay algo raro hoy. El Espíritu de Dios comenzó a moverse. Cuando le toca al joven llamado Chicho predicar, me llama la atención que él toma su Biblia, la abre y dice, hermanos, Dios le bendiga. Y dice, quiero informarle que Dios va a hacer algo poderoso, pero luego dice, hoy yo no puedo predicar. Yo no seré el predicador. El pastor Virgilio Cueva y su esposa Ángela y todos en la iglesia y los ancianos, hermano Pilar Muñoz y todos ellos, Juan Lara, recuerdo, se quedaron mirando al joven. ¿Cómo que usted me va a predicar? Y él dice, yo no soy el predicador hoy. El predicador es el varón que está sentado en la parte de atrás. El hombre que estaba al lado mío. Cuando ese hombre se paró y comenzó a caminar, recuerdo que se acercó donde mi pastor y le dijo, Virgilio, así dice el Señor. Si te atreves a dejar de pastorear para irte detrás de tu trabajo, le dijo así mismo, en la compañía que tienes de construcción vas a tener serios problemas conmigo. Y ese día el hombre, sin conocerlo, le dijo, este es tu número de cédula, de identificación. Le dijo el número de cédula, el nombre de su hija, el nombre de toda su familia. Y yo me quedé, wow. Cuando yo vi aquello, yo dije, yo quiero lo que ese hombre tiene. Me paré corriendo en la iglesia, en medio de todo el mundo. Y recuerdo un joven que era excepcional en la palabra, se levantó y trató de agarrarme. Yo le dije, suéltame. Grité bien fuerte con 14 años, suéltame, déjenme tranquilo. Y comencé a llorar, no porque estaba impotente, sino porque yo sentía que algo estaba vivificando en mi vida. Que algo en mi espíritu estaba siendo renovado. Que algo yo había recibido cuando vi a aquel hombre. Y en ese momento que ocurría esto con este hombre, me le acerqué y cuando me trataron de agarrar, le dijo, suéltenlo. Y me preguntó, ¿cómo estás? Le dije, bien. Y me dijo, Dios te va a usar en el don de ciencia y profecía. Luis Castillo se me acerca y lo abraza a él en ese momento. Y desde ese día me convertí en el escudero de ellos. Se iban a los viajes misioneros, yo le cargaba las viandas. Esta es la introducción del mensaje que quiero enseñar hoy de ayuno y oración. Me iba con ellos, le cargaba las viandas. Pero algo interesante pasó. Un día estando en un lugar llamado San Juan de la Maguana, en República Dominicana, en la parte sur del país. Estoy allá y me llevaron a un lugar muy alto porque había una obra de la iglesia que se estaba levantando. Y cuando me llevaron a aquel lugar, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y fue esto. Que mientras me llevan allí, es una madrugada para amanecer, como a las 5 de la mañana, ellos me sacan y me suben en una montaña, en un valle. Había árboles, o sea, plantas de plátanos sembradas. No en gran cantidad, pero habían bastante. Y cuando estoy allá, Luis Castillo se pone debajo de un árbol y me dice, predica. Hermano, ni el diablo me ha escuchado ahí. Me dice, predica. Y me puso a predicarle a un grupo de plantas de plátano en un valle. Ese fue mi primer mensaje. En un monte. Yo pensé que él se estaba burlando de mí. Porque aquel anciano que oraba, ayunaba y hacía silicio, me dice, predica un grupo de plátanos. Yo comencé a predicar, pero llorando con rabia. Y cuando bajé de ahí me dijo,
hoy oraremos intensamente. Esa noche iniciamos la oración, regresamos a la ciudad capital. Y estando en el altar, me da unas palmadas en la espalda. Ya cuando arrancamos a orar un buen rato, o sea, para mí era un buen rato, casi 45 minutos, y las rodillas me están doliendo, me dice, buen vago, se está durmiendo, sé que se lavaba. Me dice, los hombres oran, yo de rodillas orando. No, si tú quieres que Dios te use, tienes que orar mucho. Los hombres de Dios oran, así hablaba él. Y comenzó a ponerme a orar de una forma y aumentarme la oración de 45 minutos a 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que un día logré orar con él 16 horas consecutivas sin pararnos. Yo no entendía lo que pasaba con este hombre, pero era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, un hombre de silicio. Ahí duré 4 años y medio durmiendo en el piso. 4 años y medio en silicio, en oración y en ayuno. El resultado de lo que hoy vemos en muchos ministros de hoy en día, de una generación pasada, no es en la gran manera que tenemos para elaborar un mensaje, para desglosar una palabra, sino en los principios que nosotros aprendimos y pusimos en práctica. Una vida sin oración no es vida. Escúcheme bien. Una vida sin oración es como un hombre que simplemente es un ser viviente, pero no tiene vida. Una cosa es ser un ser viviente que tiene existencia, pero que no hay vida en su espíritu. ¿Alguien me entendió? Y ahora inicia mi mensaje de esta forma. Cuando escudriñamos la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 20 específicamente, pero iniciamos el contexto en el capítulo 19, nos damos cuenta de la historia de un hombre y una concubina. Este hombre va a visitar unos familiares. Cuando va de camino a visitar a esos familiares, en el camino se le aparecen los benjaminitas, los hombres del pueblo de Benjamín. Me llama la atención que llegando a un hogar, a una casa, ocurre algo. Tome las notas, por favor, para que le estudie en su casa. Jueces capítulo 19 y que es el contexto del capítulo número 20, para que usted pueda entender lo que quiero enseñarle hoy. Y cuando salen de camino hacia allá, los benjaminitas piden acostarse con el hombre. Óigame bien, había una perversión tan grande en este pueblo que ellos pidieron acostarse con este hombre. El hombre que esté en aquel lugar, en aquella casa, le dice que no. Y aquel hombre le dice, yo prefiero que tomen a mi mujer. Estos hombres tomaron a esta mujer y abusaron de ella sin tener ninguna piedad. Escúchame bien. Abusaron sexualmente de esta mujer. Esto trajo tanta tristeza en la vida de este hombre que él tomó a aquella mujer y dice la Biblia que la cortó en 12 pedazos. Diga conmigo 12 pedazos. Diga conmigo 12 pedazos. Cuando él corta a esta mujer en 12 pedazos, envía una parte de su cuerpo a cada tribu en el pueblo de Israel. Y cuando envía una parte de su cuerpo a cada tribu del pueblo de Israel, el pueblo se reúne y pregunta, ¿quién ha hecho tal cosa? Cuando están todas las tribus reunidas. Y el hombre dice, yo lo hice. Y expresa lo siguiente: lo hice porque nuestros hermanos los benjaminitas tomaron a mi concubina, abusaron de ella sexualmente, pero también se querían acostar conmigo. Y el pueblo dice, ¿qué tal cosa haremos con los benjaminitas? Y le dicen, nosotros queremos que ustedes nos entreguen a nosotros los benjaminitas para nosotros vengarnos y castigarlos por lo que ellos hicieron. Jueces capítulo 20. Y me llama la atención que el pueblo dice que no le iban a entregar al pueblo. Estos hombres, los benjaminitas, se rehusaron y dijeron, no le vamos a entregar a nadie. Y se apartaron y se fueron. Mas dice la Biblia que el pueblo se reunió a las demás tribus, las otras 11 tribus, y consultaron a Dios y dijeron, ¿quién irá y peleará contra los benjaminitas? Y Dios le dice, Judá irá y yo estaré con ellos. Ya conmigo, Judá irá y yo estaré con ellos. Dios le dijo que ellos iban a ir, iban a subir a pelear, pero que él iba a estar con ellos. Ellos recibieron la palabra, recibieron el llamado. La tribu de Judá dijo, wow, vamos a subir, vamos a ganar, vamos a pelear. Y me llama la atención esto. Cuando ellos consultaron a Dios, que dijeron que iban a subir para pelear la batalla, usted se encuentra en el capítulo 20 del libro de Jueces, verso 20, que dice la Biblia que ellos subieron a pelear al primer encuentro. Diga conmigo, subieron. Ahora, ¿quién fue que lo mandó a que subieran? Fue Dios.
Dios le dijo: suban, porque yo le voy a entregar a los benjaminitas como un solo hombre. Ellos simplemente subieron a pelear. Mas sin embargo, cuando suben a pelear en el primer encuentro, mueren 22,000 hombres. Wow. 22,000 hombres mueren cuando Dios le dice que suban a pelear y que se lo va a entregar a sus manos. 22,000 hombres, soldados con espadas. 22,000 hombres que dejaron familias, niños huérfanos, mujeres sin esposo. Murieron 22,000. Dice la Biblia que volvieron y consultaron a Dios por segunda vez. Y le hacen la misma pregunta: ¿iremos y pelearemos contra los benjaminitas? Y Dios le dice: sí, suban, yo se los entregaré. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Suben la segunda vez y mueren 18,000 hombres. Primero mueren 22,000 y luego mueren 18,000 hombres. Y Dios fue quien los envió a pelear a aquel lugar. Dios fue quien le dio la palabra. Dios fue quien le hizo el llamado. Dios fue quien le dio: cuando ustedes suban van a ser vencedores y van a ganar. Yo se lo voy a entregar en las manos. Ellos subieron a pelear y mueren 18,000. Ya van 40,000 hombres sin familia. ¡Wow! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios más irresponsable! ¿Qué Dios que no tiene condolencia por su pueblo? Que hace que 40,000 hombres vayan al campo de batalla y mueran peleando con espada en las manos. Que deja niños huérfanos, que deja mujeres viudas, que deja jóvenes sin un futuro. Fue Dios que lo envió, no fue el hombre. Mas dice que a la tercera vez subieron, consultaron a Dios. Dice: se sentaron, ya se sentaron. Se humillaron, ya se humillaron. Y ahora ayunaron y oraron. Y Dios le dijo: suban. Pero antes de decirle suban, dice la Biblia que el arca del pacto estaba ahí en esos días. Estando allí, no solo suben al monte primero, sino ya como consultaron. Ahora diga: se sentaron, se humillaron, ayunaron y oraron. Esto me llamó mucho la atención a mí. Ve conmigo: se sentaron. Cuando te sientas en la mesa con el Padre, los misterios del cielo te son revelados. En esta ocasión, no solo obedecen el llamado que tienen como tribu de Judá, que Dios estaría con ellos para pelear contra los benjaminitas, sino que consultaron a Dios antes de ir a la pelea. ¿Alguien no me entendió? Y luego de que lo consultan, se sientan. Pastor, ¿qué es lo que usted me quiere enseñar? Dile a alguien: no basta con el llamado. No basta con la profecía que Dios te dé. Dile: necesitas consultar a Dios y sentarte a oír su respuesta. Alguien no me entendió. Hay gente que quiere ir al campo de batalla por el llamado que tiene, la posición que tiene, el cargo que tiene, pero no ha consultado a Dios antes de tomar ciertas decisiones y no ha esperado su respuesta. A ver si alguien me entiende. O sea, Dios lo llama y Dios le dice: suban. Ok, vamos a subir. Pero no termina ahí. Ahora vamos a consultar a Dios, a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Pero vamos a sentarnos en la mesa. Dice que se sentaron, pero luego se humillaron. Pero son ellos desobedientes. ¿Fueron desobedientes ellos? No. No fue Dios que le dijo: suban y peleen. Sí, pero había algo que había que hacer. Consultar a Dios antes de tomar decisiones. Sentarse a oír su voz. Lo primero que Jesús hizo con sus discípulos
luego de cierto tiempo, fue que lo sentó en una mesa y se sentó a darle la palabra, la revelación. Se tuvieron que hacer íntimos con Dios. Lo mismo le está haciendo Dios a la tribu de Judá para vencer a los benjaminitas. Les hace el llamado, le dice: yo lo escogí, pero ahora tienen que consultarme y tienen que sentarse. Hay gente que consulta a Dios, pero no se siente escucharlo. No, alguien no me preguntó. Hay gente que le dice a Dios: si tú no haces esto tal día, yo me voy y no te sigo o no sigo predicando tu palabra. Pero no se sienta a oír la respuesta de Dios. Mas sin embargo, ellos se tuvieron que sentar a oír su respuesta y se sentaron. Pero luego dice que se humillaron. O sea, una vez se sientan, consultan a Dios primero, discúlpame, luego se sientan, luego se humillan. Mas sin embargo hay gente que ni se sienta, ni se humilla, ni consulta. Y creen que con el llamado que tiene es más que victorioso. Es que Dios me llamó, y si Dios me llamó, Dios estará conmigo. Y como Dios estará conmigo, Dios me va a dar la victoria. Give me 1 second, baby. It's not going to be like that. Tú no vas a ganar esta guerra por el llamado que tú tienes. E incluso, aunque seas un escogido de parte de Dios, porque Dios lo llamó, pero también lo escogió. Dice, a Judá lo llama, pero también lo escoge. Entre toda la tribu escoge a Judá. Y le dice: yo escogí a Judá para que vaya a pelear y vence la batalla. Eres llamado, eres escogido, pero si tú no cumples con los principios de primero consultarme las cosas a mí, sentarte a oír lo que yo quiero que tú hagas, no que tú hagas lo que te dé la gana. El fracaso de la mayoría de los creyentes y de las personas que dicen que aman a Dios o conocen a Dios es que se desesperan ante las circunstancias. Ellos perdieron 2 batallas. Y si a ellos, que Dios lo llamó y el arca estuvo ahí, Dios permitió que le mataran 40,000 hombres, ¿cuánto más a ti y a mí, que Dios no nos conoce ni siquiera el rostro porque no oramos? Y a veces cuando oramos, no es en pro beneficio a lo que Dios quiere hacer, sino a lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros. Porque una cosa es que tú busques a Dios y que tú te humilles ante Él para que su gracia esté sobre ti. Otra cosa es que tú digas: yo voy a orar para que Dios me dé la victoria. ¿Por qué no recibes cuando oras? Yo establezco un mensaje que predico: porque no sabemos orar. La intención de Dios con ellos era entregarle la victoria, pero ellos se humillaron. No solo fui llamado, fui escogido, consulté a Dios, me senté en la mesa, sino que también me humillé. Y en ocasiones Dios quiere responder a nuestras peticiones de una forma, y la forma en la que Dios quiere responderte no es la que tú estás esperando que Él te responda. Y a Dios no, diga conmigo, a Dios no lo conmueve nada. Diga, eso de emocionalismo, a Dios no lo conmueve eso. A Dios no lo conmovió 40,000 muertos. Nada, eso nada. Ay, vamos a dejarte sin Mario. Y murieron 22,000. Y murieron 18. Y me murieron. Yo me pongo a pensar en aplaudir a Dios, ya van 40,000. A mí qué me importa. Y tú ahora. Y tú me consultaste, te sentaste a la mesa y te humillaste antes de ayunar. Alguien no me entendió. Oye, lo que le estoy enseñando. Hay gente que quiere presentarse delante de Dios en ayuno sin antes humillarse. Ay, no me entendieron. Oiga bien, dice Crónicas: si se humillare mi pueblo. O sea, hay gente que dice: yo me voy a meter en un ayuno, pero ¿cuál es el propósito por el cual tú quieres ayunar? No es que yo me voy a meter en un ayuno lleno de enojo, lleno de quejas, lleno de problemas. Si antes tú no te humillas y vienes delante de Él con un espíritu quebrantado,
El que a mí viene yo no lo echo fuera, pero al que es quebrantado por el Espíritu. Por eso hay gente que no va a ayunar, sino que va a pasar hambre. Termino mejor. No, es que lo veo como medio serio. Me la callo, se la suelto. Me la callo, se la suelto. Tú no puedes querer presentarle a Dios un sacrificio de un ayuno si antes tú no te humillas delante de Dios. Es que Dios me llamó, Dios me escogió. Ya consulté, me senté en la mesa. Pero cuando te sentaste en la mesa, en vez de humillarte, te llenaste de ego. Dios te iba a dar la victoria. Ya conmigo, Dios te iba a dar la victoria. Pero tú quisiste meter la mano cuando ya él tenía el pie adentro. Es que ya lloré y Dios me dijo que lo iba a hacer, que me iba a dar mi empresa. Dios me dijo a mí que me iba a levantar en el ministerio. Dios me dijo a mí que iba a cambiar mis hijos, que iba a restaurar mi matrimonio, que me iba a dar lo que yo esperaba, que me iba a ser profesional, que me iba a prosperar. Oh, sí, Él te lo dijo, pero no te humillaste. No, alguien no me está entendiendo hoy. Si alguien me sacara esta palabra, yo se la soltara. Escucha bien. Pero no te humillaste. El propósito por el cual tú vas a ayunar y el sacrificio del ayuno, la abstinencia que tú tienes, no es para saciar. Óyeme bien lo que te voy a enseñar hoy. No es para saciar tu ego espiritual. No es para que tú te sientas un espíritu superior en la tierra. El propósito del ayuno es para quebrantarte. El sacrificio del ayuno es para romper maldiciones generacionales. El sacrificio del ayuno es para renovarte en el espíritu. Escuche esto. Hay gente que está ayunando y orando para que Dios le dé una casa. Eso es, no, wow, me la suelto, me la callo. Esa casa es para el deleite del espíritu o para el deleite de la carne. Entonces, tú estás orando inverso, al revés. Tú estás supuesta, bueno, no voy a llamar una oratoria que tú entiendes que estás orando y tú no estás orando. Tú le estás haciendo al revés. Porque en vez de tú orar y ayunar para menguar en Cristo y para buscar el reino de Dios y su justicia, tú estás orando y ayunando para que Dios, según tú, escúchame bien, según tú, para que Dios conteste las peticiones y te dé lo que tú estás esperando en lo material. No para acercarte y buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando tú ayunas y oras en lo correcto y buscas el reino de Dios y su justicia, todas esas demás cosas vienen por añadidura. Pero nosotros queremos la añadidura sin tener vida espiritual. Dice que se humillaron, ya conmigo, ayunaron. Esta es la parte que muchas personas no entienden. Según el calendario hebreo, cada día tiene 12 horas, ya conmigo, 12 horas. Mas sin embargo, yo veo personas empezando un famoso ayuno a las 6 de la mañana. Y que me dicen, yo voy a hacer el ayuno de Daniel. Dígale ya conmigo, la dieta de Daniel. Ya conmigo, la dieta de Daniel. Así que si usted fue uno de los que hizo el famoso ayuno de 21 días de ayuno y oración de Daniel, usted simplemente estaba pasando hambre y estaba en una dieta keto evangélica. Usted no estaba ayunando, usted estaba pasando hambre. Daniel, deme legumbres, vegetales. Tú ves, los hermanos, yo tengo el ayuno de Daniel y se levantan a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana tienen 3 huevos, 2 brócolis en un plato. Le saca la yema al huevo y se come la clara con los brócolis. El ayuno de Daniel. Se está bebiendo un té. Hermano, no sea sinvergüenza, es a respetar. Dame tomar café hasta se me enfrió. Hermano Dago, dile a alguien, date a respetar.
no quieras engañar a Dios. Mejor es que tú participes de un ayuno parcial de 12 horas y no que tú creas de que en la iglesia estamos en el ayuno de Daniel. ¿Qué ayuno de Daniel? ¿En serio, hermano? Ve conmigo, hoy voy a aprender a ayunar. En el momento del sacrificio del ayuno, no es ni siquiera para usted tener una comunión con los hombres. Es para buscar una coinonía con Dios. Voy a hablarle primero del ayuno parcial, como un ayuno parcial. Este es el ayuno que se hace en diferentes horarios luego de que pasen las 12 horas. Si lo vamos a hacer conforme al calendario judío. Inicia el ayuno a las 12 de la noche. Ya conmigo, no a las 6 de la mañana. Porque lamentablemente la gente que inicia un ayuno a las 6 de la mañana, si es dominicano, lo primero que se come es un mangú con los 3 golpes. Si es salvadoreño, hace 10 pupusas y se la come. Si es de Guatemala o México, se come los tacos, se come los tamales y se lo come a las 5:40 de la mañana. Si es de Honduras, se come la baleada tempranito. Y dice, voy a preparar allí para comerme esto. Y si es de Ecuador, se come el bolón. Y allí lo prepara a las 5 de la mañana. Porque a las 6 tiene que presentar el ayuno. Y si es americano, va al Dunkin' Donuts, excuse me, sir. What do you want to drink? Le dice el indio. How many donuts you want to eat today? What type of coffee you want? Yes. A las 5 de la mañana buscando café. Canto de condenado, decía mi pastor. ¿Y eso es un ayuno? ¡No! Es que Dios quiere más obediencia que sacrificio. Pero el apóstol Pablo dijo, yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo a Cristo. ¡Yuhu! Jesús siguió el mismo modelo del ayuno y la oración. Escuche esto. Si tu cuerpo no pasa el sacrificio de abstinencia, buscando tú las consecuencias positivas en Dios, para ver buenos resultados a través del ayuno, nunca lo vas a poder lograr. Yo no entiendo en esta generación. Yo sé lo que es el ayuno parcial. Para el que trabaja formalmente, secularmente pudiéramos hablar. Pastor, voy a entrar en un ayuno a las 12 de la noche. Diga conmigo 12 de la noche. Porque si lo vamos a hacer con el calendario de los judíos, con el de ellos, pero con el de nosotros los hispanos, los latinos, a las 12 de la noche empieza un nuevo día. Durante ese día busca tener la comunión con Dios sin que haya enojo en tu espíritu. Tú no puedes querer presentarle a Dios diga conmigo, presentar un ayuno. Un ayuno. Cuando tienes problemas con tu hermano, no le has pedido perdón, aunque tú seas el ofendido. ¿Enseño o me lo callo? Porque tu ayuno no será recibido. Porque tú no has hecho la paz con tu prójimo. Y tú entiendes, estoy orando, Dios me está escuchando. Tú estás pasando más hambre que el diablo en el buen dominicano. Va a salir, decía el profeta Valle, como un rabo de yuca, seco. ¿Qué es lo que pasa con mi lenguaje hoy? Porque, bueno, que hay gente que tiene que entenderme de esta forma. No vas a recibir nada. Porque no presentaste un ayuno correcto. No hiciste la paz antes de ir al ayuno. Buscaste dirección. Te sentaste para oírlo, pero no te has humillado. Entonces tu ayuno no va a tener respuesta correctamente. O va a tardar en recibirla. Oiga lo que le estoy enseñando. Y cuando veo esto en la iglesia, veo muchas personas con bendiciones retenidas porque no saben ayunar. Está serio la cosa, ¿eh? Luego que me están mirando como si fuera un marciano. Es que estoy bonito. Escucha, y allí están. Quiero que Dios me responda, quiero que Dios me hable en el ayuno. Pero tú no te has humillado para recibir respuesta. Ni has orado. No has sacrificado tu cuerpo. Y en este proceso del ayuno ocurren cosas que me llaman mucho la atención. El día que te separas
para entrar en ayuno y oración, lo primero que tienes que hacer para poder vencer una guerra espiritual es vencerte a ti mismo. Y reconocer que tu lucha, soy yo que está haciendo calor. No me engañen. El café santo no tiene nada que ver con eso. Escuche bien. El ayuno es muy importante cuando se hace correctamente. Si vas a ayunar parcialmente, ya conmigo, parcial. Inicié mi ayuno a las 12 de la noche para entregarlo a las 12 del mediodía, los primeros 3 meses o 45 días. Mientras estás en ese ayuno parcial, porque tienes que ir acostumbrando tu cuerpo, me acostumbrar tu cuerpo. Me acostumbrar tu cuerpo. Que la gente no valora el cuerpo. Hello. Y si usted me dice a mí que usted se va a meter en un ayuno de 3 o 7 días, después que usted se metió un caldero de chicharrón, usted fácilmente le baja la presión y se muere en el ayuno. Porque usted ni siquiera ha preparado su cuerpo para presentarlo como sacrificio grato delante de Dios. Se lo va a hacerlo fuerte a Dios. Escucha esto. Escucha esto que quiero que aprendan acá todos. Entras en el ayuno. No es para tú estar en medio del ayuno testeando. Yo no entiendo, reitero una vez más, cómo es que hoy en día lo pueden hacer. Hermanos, quiero comunicarles que estamos en un ayuno de 3 días. Estoy en el monte. Para un selfie. Estamos orando. Wow. Somos los hombres de CDR. Somos guerreras sin límites. Las mujeres estamos en ayuno. Wow. Gloria a Dios. Saluden a los hermanos. Pastor, we love you. Eso no es ayuno. Correctamente. No es mandar mensajes de texto. Hey, baby, how you doing? Do you eat? Sí, porque es que cuando se enamoran, no hablan inglés y lo buscan en Google Transfer. I miss you. Me too. Corazoncito. Eso no es ayuno. Suena jocoso, pero quiero enseñarle principios. Escuche bien. Eso no es presentar un cuerpo en sacrificio grato. Eso es un error. Por una mala formación. Cuando vas a ayunar correctamente, es una relación entre tú y Dios. Mejor es preparar tu agenda y decirle a los hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, Dios te bendiga, voy a estar ausente unos días porque tengo un compromiso con Dios. Si él es un hombre inteligente o ella es una mujer sabia, ella lo va a entender. Hello. Y me llama esto mucho la atención. Porque en vez de buscar una coinonía con Dios, buscamos quedar un agrado con los hombres. E interrumpimos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aunque nosotros tengamos la buena voluntad, de conmigo, buena voluntad. De conmigo, buena voluntad. Y la disposición de hacer el ayuno, si no lo hacemos correctamente, no vamos a recibir la respuesta que por tanto tiempo hemos estado esperando. En el ayuno trata de conectarte de todos y de todas. Y si vas a ir al trabajo, tienes que mantener tu vida en el espíritu, en una coinonía constante con Dios. Puedes hacerlo en ayuno parcial. Vas al trabajo buscando la forma de que la ira que te gobierna en tu humanidad, en tu naturaleza adámica, no te gobierne ese día, en ese momento. Porque Pablo no le dice a Timoteo que se cuide de Satanás, sino de sí mismo. Escúchenme bien. Y la mayoría de nosotros los seres humanos, cuando no ayunamos correctamente y estamos en tiempo de una guerra espiritual,
fracasamos en el campo de batalla, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, no ocho, no nueve, no 10. Porque no ayunamos correctamente y oramos correctamente. En el ayuno que es consecutivo de 24 horas, es preferible, diga conmigo, que te tranque. Diga, enciérrate. Dile a alguien, enciérrate. Dile a alguien, enciérrate. En ese momento donde te encierras con Dios, si tú no estás acostumbrado a ayunar 3 días, lo primero que vas a tener que hacer, quiero que preste atención y tome nota, por favor, con lo que le estoy enseñando. Preparar el cuerpo, número 1. Porque si usted no prepara su cuerpo, usted no va a poder aguantar 72 horas sin comer. Si su cuerpo no está preparado y no está usted preparando ese cuerpo para llevarlo a ese sacrificio del ayuno, usted no estará preparado para resistir lo que le viene. El primer día en el ayuno, luego de las 12 horas, 18 horas, lo primero que va a sentir es que pierde fuerzas. El cuerpo comienza a reaccionar por su naturaleza. Pasaste las primeras 24 horas, viene el dolor de cabeza. Luego el dolor de cabeza, vienen los mareos. A las 72 horas vas a comenzar a tener alucinaciones, que creerás que son visiones y no son visiones muchas veces. Vas a alucinar. Wow, Padre amado. Porque tu cuerpo está entrando en una etapa de desintoxicación terrenal, la carne, pero tu espíritu está iniciando a entrar en una realidad. Escucha bien. Por eso los 3 primeros días del ayuno son los que definen hasta dónde tú vas a llegar. Escúchame bien. Si tú no preparaste ese cuerpo, tenlo por seguro que Él te va a hacer reaccionar para que sueltes el ayuno. Diga conmigo, punto número 2. Diga conmigo, punto número 2. Diga, punto número 2. No tener sentimientos. Diga conmigo, dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Alguien no me entendió? Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Yo quiero preparar a alguien aquí para que se vaya a meter en ayuno. Si me suben el volumen, se lo voy a agradecer. ¿Alguien me entendió? Pastor, ¿cómo dejar que los muertos entierren a los muertos? Suelta el celular. Desconéctate. Si quieres, busca un libro, la Biblia, escurriña, adoración y agua. Una vez yo hice 21 días sin tomar agua. Y de noche me visitaba un personaje y me ponía una esponja mojada en la boca. Después del día número 7 en el ayuno, siendo un jovencito. Pero si el cuerpo no se prepara en la forma adecuada para entrar en ese ayuno, no vas a ver la victoria. Escuche esto. El cuerpo quiere desintoxicarlo antes de llevarlo al sacrificio. No es que dijiste, Dios me habló y me voy a trancar 7 días. Esos 7 días Dios ni siquiera te va a escuchar. Cuando tú lo haces por tu propia cuenta. Escúcheme bien. Un día yo le pregunté a mi pastor, pastor, ¿cómo se hace una persona que tiene diabetes para ayunar? Y el pastor me dijo, una de las soluciones más grandes que puede tener un diabético que no puede ayunar constantemente es la oración. Pero reiterando que nosotros, si gozamos de una salud, gracias a Dios, que podemos presentar este sacrificio ante Dios, necesitamos primero consultar a Dios, sentarnos en la mesa con Él para escuchar la revelación de su palabra, los designios del cielo para con vosotros, humillarnos y luego irnos al ayuno. Si llegas delante de Dios y le dices, yo voy a ayunar, pero tú no te has humillado, te has sacrificado tu carne y tu espíritu
lo ha puesto en una posición donde él tenga que menguar para oír la voz de Dios, no vas a escuchar a Dios, sino que vas a escuchar a tu subconsciente. En ocasiones, y en la mayoría de las veces, escucha más a tu subconsciente que a los dardos del enemigo. Escucha esto. Escucha esto. Por eso mucha gente confunde la voz de Dios con su subconsciente. Porque lo que es el nefesh, el alma, en sus sentimientos y emociones, siempre te hablará a tu favor. Alguien no me entendió. Siempre te hablará, ya conmigo, a tu favor. Tu subconsciente siempre te dirá: soy el Señor que te estoy hablando. Y tú comienzas a oír voces y dices: wow, Dios me habló. Hello. ¿Con qué intención tú ayunas? Y hasta que no muere, gracias Padre, hasta que no muere en ti el subconsciente emocional tuyo, no podrás definir la voz de Dios. Oye lo importante que es el ayuno. Pero una de las cosas más importantes en medio del ayuno es aprender a guardar silencio. El pueblo se sentó no para ellos debatir el tema entre ellos, sino para oír la voz de Dios correctamente y buscar la dirección de Él. No es que te vas a sentar en la mesa después de que consultaste a Dios para buscar tu propia dirección, sino que te vas a sentar a oír lo que el Padre quiere decirte, no lo que tú quieres oír. ¿Alguien me está entendiendo? A veces nos sentamos en la mesa y Dios nos dice algo contrario a la respuesta que nosotros queremos oír y nos negamos y decimos: eso no fue Dios. Pero sí fue Él que te llamó y te escogió. Pero ya tú has ido 2 veces al campo de batalla y has perdido la batalla. Y tú has subido con el llamado. Pero hasta que tú no te sientes y te humillas delante de Dios, le dices: ¿sabes qué? Que se haga lo que a ti te dé la gana, no lo que yo quiera. Ya. Hasta ese momento, hasta que la presencia de Dios no llegue, no te atrevas a salir al campo de batalla. Porque es otro detalle. Ellos fueron a pelear la guerra espiritual, pero sin la presencia de Dios. Y sin el respaldo de Dios, solo con el llamado. Hay gente que quiere tirarse al campo espiritual, pero una guerra espiritual, con el llamado que tienen, sin la autorización y el respaldo de Dios. Ese pleito no se gana. Si la presencia de Dios no está vigente en ti, tú puedes hacer lo que te dé la gana y tú no vas a ganar esa batalla nunca. Es como el que quiere ir a echar fuera demonios sin la presencia de Dios. Entonces, en este transcurso del tiempo del ayuno y la oración, como digo, la oración, ese tefilá donde buscamos respuestas de parte de Dios. Presentar ese cuerpo en una actitud grata. Cuidarnos con nuestra alimentación antes de presentarnos en el ayuno. No ayunar, óigame bien, no ayunar para tener una respuesta terrenal, sino que presentar un cuerpo consagrado ante Cristo con el propósito de acercarnos más a Él. La respuesta a la victoria que tú esperas de parte de Dios, escucha esto, en medio del ayuno, no es, escúchame bien, no es con tu propia fuerza. Dice la Biblia que ellos sacaron espada, que eran hombres de espadas. Y aún con la espada en la mano murieron. Diga conmigo: con la espada en la mano. Diga conmigo: con la espada en la mano. Hay gente que aún con la Biblia en la mano pierde la batalla en el campo de batalla. O no la define la palabra, la Biblia, como una espada de doble filo. Hay gente que aún, óigame bien, con la palabra física y teórica en su vida pierde la batalla. Porque el poder no está en la palabra que se desglosa, sino en que el Espíritu está en la palabra. Tú y yo podemos predicar un mismo mensaje. Y puede que yo predique el Salmo 23, discúlpeme que sea un poquito temático ahora mismo. Yo diga: Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero puede que usted diga: Jehová mi pastor, nada me faltará, y el Espíritu de Dios se manifieste. Porque el Espíritu estuvo en la palabra.
¿Alguien me puede entender? No fueron los fariseos y los escribas a contender contra Jesús usando la misma palabra, pero su palabra estaba llena de leyes, de entendimiento humano, no de sabiduría del Espíritu. ¿Alguien no me está entendiendo? O sea, con la espada en la mano perdieron el campo de batalla, pero cuando la presencia de Dios llegó, dice que vencieron a los benjaminitas como a un solo hombre. Los benjaminitas eran sus hermanos, ¿sí o no? ¿Cuándo lo vencen? Cuando se humillaron. O sea que eso te enseña algo a ti y a mí. La guerra suya y mía, aunque seamos hermanos en la fe y tengamos indiferencia, no se pelea con la palabra que nosotros tengamos en nuestras manos. La victoria no viene ahí. La victoria viene cuando nosotros venimos y nos humillamos. Padre, aquí estoy. Que se haga tu voluntad. Nos humillamos. Te amo, te necesito, quiero tu presencia en mi vida. Sin ti no sé vivir. Tú eres lo más importante. Cuando tú te acercas a Dios, entonces Dios se levanta por ti. Oye bien. Óyeme bien. Por eso tuve personas que no saben reconocer lo que tienen y lo que Dios quiere entregarle. Y Dios queriendo entregarle la victoria, ellos atrasan el propósito. Porque ellos sacan la espada. Es que yo tengo la Biblia que me respalda. Tú tienes lo físico, pero no tienes la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no llega a hacerse manifestada para que la palabra te respalde si antes no hay un acto de humillación ante la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? O sea, no es ayunar por ayunar. Wow, esto está tremendo. No es decir, soy el hombre o la mujer de Dios. Mi alma adora a mi Padre. No es decir, tengo una palabra, Dios me lo dijo, Dios me llamó, Dios me escogió. Es saber dar los pasos correctos. Saber dar los pasos correctos para poder alcanzar esas dimensiones. En el ayuno, en el cilicio y en la oración. Hay gente que no predica del cilicio. Es que ya eso era antiguo, yo no me voy a meter en un saco. Ok. ¿A qué definimos como cilicio hoy? A dormir en el suelo, porque nosotros, como grecolatinos, en cierto sentido, hoy en día no lo practicamos en un saco, pero hacemos el sacrificio quitándole la comodidad a este cuerpo. Cuando tú oras, ayunas y haces cilicio, tiene 3 componentes en el mundo espiritual que te hacen fuerte. Número 1, la oración te lleva a tener una comunión directamente con Dios. Número 2, el ayuno es un sacrificio para retener los deseos de la carne. Número 3, el cilicio te lleva a morir a los deseos carnales. Escúchame bien. Y en ese proceso de esos 3 conjuntos, esas 3 cosas, que vas a utilizar para entrar en una dimensión en el espíritu, estás sacrificando todo tu ser porque tú quieres acercarte a Dios. Cuando quieres acercarte a Dios, óyeme bien, va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que en el cuerpo vas a estar de un lado, vas a estar del otro, el cuerpo va a estar incómodo y de repente puede que tú veas tu espíritu fuera del cuerpo. Esa es una. Número 2, cuando los dardos del enemigo vienen a atacar tu mente para decirte las cosas que tú tienes que hacer en la carne, va a tener una lucha entre el espíritu y la carne y de repente te vas a espantar en en el piso y vas a comenzar a orar solo. El que ora y ayuna me va a entender. Porque está buscando una coinonía plena con Dios. Hay una lucha. Tu carne te dice llévame a la cama. Tu espíritu te dice quédate en el piso. Hello. Y en ese proceso donde estás buscando esa coinonía directo con Dios, vas a encontrarte contigo mismo en el Señor. Por eso decía que los 3 primeros días de ayuno para una persona que está iniciando y quiere buscar otra dimensión, tiene que preparar el cuerpo. Porque esos 3 días son muy importantes. En una ocasión
Estando con Jesús ocurre algo y el maestro tiene que decirle, ¿usted ha escuchado esa expresión? Este género no sale si no es con qué. Este género no sale. Este género no sale. Escuche esto. Un aplauso al Señor. Déselo fuerte que Él se lo merece. Escuche bien. Cuando dice este género no sale si no es con ayuno y oración, a lo que Jesús se refiere y le está diciendo a ellos es este portavoz de las tinieblas. Alguien no me entendió. Le dice, este portavoz. ¿Cómo así? Este portavoz no sale. Este que tiene una palabra y una voz contraria a la mía no sale si no es con ayuno y oración. Y hay gente que quiere luchar y pelea o tiene una guerra de palabras, y ese portavoz de las tinieblas que te dice a ti que tú no sirves para nada, que tú no te vas a levantar, que tú no vas a prosperar, que no vas a ser bendecido, que tus hijos no van a ser transformados, que tu matrimonio no sea restaurado, no sale si no es con ayuno y oración. Ah, Dios quiere más obediencia que sacrificio, pero te dice, si tú no ayunas, Él no se calla. Ay, no me entendieron. Los portavoces no se callan si tú no ayunas. Perdón. Los portavoces no hacen silencio si tú no oras. Alguien tiene que entenderme a lo que me refiero. La primera guerra que se define en la Biblia es a través de una palabra. ¿Qué? La primera guerra que se define en la Biblia, en la Biblia es a través de una palabra. ¿Dónde? En el Edén. Satanás se presenta y le dice a Eva, con que Dios dijo. ¿Qué portavoz más astuto e inteligente? Con que Dios dijo que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Es un porta? Alguien, ve acá, y es que no me está escuchando. Alguien no me está entendiendo. O dígame si esto es demasiado profundo para salirme de las aguas. ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? O sea, el portavoz le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con que Dios dijo. Oye cómo Él establece. Goliat se presenta frente al pueblo de Israel. ¿Mató a un hombre? ¿Mató a un hombre? Pero ven acá, ¿qué discipulado que usted está cogiendo? ¿Mató a un hombre? No mató a nadie, habló. Se levantó como un portavoz y dijo, denme un hombre de guerra que pelee conmigo. Wow. Una de las primeras facetas que el enemigo va a querer destruir en tu vida son los sentidos espirituales, en los cuales está el discernimiento de espíritu para saber, oír o discernir cuando una palabra viene de Dios o no. Alguien dice amén. No enseñarle algo a alguien aquí que le cambie la vida. Y Él no mató a nadie. Él habló. El portavoz se le revela a Jesús en el desierto y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en... ¿No fue Dios que le dijo que Él estaría con él? ¿No fue Dios que le dijo, y escrito está, a los ángeles mandará para que te... Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a vencer al diablo con lo que Él ya conoce?
¿Con qué? Es que yo conozco la palabra, yo tengo la Biblia. ¡Yujú! Es que yo soy más que vencedor. Eso dice ella, pero tú no vives ni actúas como tal. Tampoco has trabajado para vivir como un vencedor en el mundo espiritual. Tú caminas con la Biblia debajo del brazo, pero no con sus principios en el corazón. Disculpe, yo soy pastor, no motivador. Pastor, la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Wow, qué verso más poderoso. Aleluya. Uf. Y Satanás se te para así como un pachá. Y viene un demonio y le dice: Mr. Satán, allí se paró un tipo, una mujer, un hombre, que Dios le dijo. Y había escuchado eso. Escuche bien, porque no has gestionado en el mundo espiritual, no has trabajado espiritualmente para que tu nombre sea reconocido primeramente en los cielos y luego manifestado en la tierra, sino que te has preocupado porque los hombres terrenales te reconozcan y tengan un buen concepto tuyo en todo el sentido de la palabra, pero el cielo no te reconoce. ¿Por qué vemos miles y miles y miles de creyentes que recibieron una palabra de Dios en un momento dado, pero esa palabra nunca se manifestó? Y tienen 30, 40, 20 años, muchísimos años visitando una iglesia, congregándose en una iglesia, siendo parte de la congregación, pero no del cuerpo de Cristo. Alguien no me entendió. Tú puedes ser parte de la congregación, pero no del cuerpo de Cristo. Wow, yo mejor me callo, ¿verdad? ¿Sigo o paro? Eres parte de la congregación, pero no de la visión de Cristo. Entonces, cuando tú actúas de esa forma, y tú no has vivido bajo los principios que Dios quiere que tú vivas, eres una presa fácil a la hora de enfrentar una guerra espiritual. Tú no puedes pretender que vas a salir al campo de batalla para ganar una batalla espiritualmente con la unción de otro, ni con glorias pasadas. ¿Alguien no me entendió? Porque hay gente que solamente cree que va a ganar la batalla de conmigo con la unción de otro. Toda la semana tu vida es un desastre cuando llegas a la iglesia el domingo en el más espiritual. Porque te quieres montar en la unción del pastor, del adorador, del apóstol, del maestro, del profeta, del evangelista. Con la unción de otro tú quieres ganar una batalla. Hágale así a la mano. Guaya esa yuca. Con glorias pasadas, ¿crees que tú vas a ganar en el campo de batalla? Cuando yo oraba, oye, eso era terrible, una dimensión en el espíritu. Y le meten un efecto espiritual. ¡Wow! Yo era. O cuando tú orabas, ¿Dios tiene sombra de variaciones? ¿Dios ha cambiado?
Entonces, si Dios sigue siendo el mismo, ¿por qué tú hablas en verbo pasado y no te preocupas por tener una evidencia vigente de la presencia de Dios en tu vida? ¡Come on! ¡Alguien grite amén! ¡Alguien grite amén! ¡Hello! ¿Cómo que cuando lloraba? Tabana, dicen allá los viejos. Di que cuando lloraba. La vida en el Espíritu es una vida constante. No es un invento, hermanos. No es un juego de ajedrez que muevo y quito una ficha y la pongo cuando yo quiera, donde yo quiera, a mi manera. No. La vida en el Espíritu es una vida real. Constantemente. Cuando sabes lo que es vivir una vida en oración, estás en el trabajo, estás en la universidad, estás en la escuela y tus pensamientos dejan de ser tus pensamientos cuando tienes la mente de Cristo, porque no vives tú, vive Cristo en ti, y en la mente de Cristo siempre está conectada con Dios, con el Padre. Escúchame, simplemente que nos hemos adaptado a un sistema conformista. Queremos vivir un evangelio online, sin orar y sin ayunar. Hello. Y eso no es vida espiritual. Esta semana yo recibí más de 9 llamadas de diferentes ministros, amigos míos. Wow, Miguel, vi tu servicio el domingo. Hubo uno que me dijo, quiero pedirte perdón. A mí, ¿por qué? Digo, te voy a ser sincero, negro, me dijo. Como yo no te voy profetizando, yo pensé que tú estabas pagado. Pero cuando yo vi todo eso endemoniado saliendo de ahí, eso. Digo, yo le digo, no me pidas perdón, el que tenía que venir era tú por liberación por ti. A ver si alguien me entiende. No es tener la espada, no es tener en la mano una Biblia. Es que su palabra se vivifique cada día en nuestras vidas. Es que tu vida de oración tiene que ser una vida constante. No es que tú vas a orar y vas a ayunar cuando te toca predicar. Hello. Pero aquí no hay de ese tipo de gente. Dígale a alguien, ¿están lejos? Dígale, están muy lejos, vamos, dígale, están lejos, están lejos. Dígale, far away. Vamos, dígale, están muy lejos. Tan lejos que lo estoy tocando. Orar y ayunar cuando hay problema. Hello. La oración se parece mucho al noviazgo y al matrimonio. Al principio, mi amor, baby, sweetheart, I love you, te extraño, no dejo de pensar en ti. ¿Te gusta esa canción? Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Luego que estamos en casa, ay, para allá. Negro, ¿dormiste bien? Sí, negra. ¿Y tú, mi amor? ¿Cómo estás? Ay, aquí que me duele la espalda. Ya yo me voy a levantar que me voy para el trabajo. Llámame cuando salgas. Ok. Cuando estamos en la casa, después de los 6 meses. ¿Y en qué lío fue que yo me metí con esta maldita mujer?
Aló. Dago. Si yo me hubiera imaginado esta vaina, mejor me quedo solo. Hombre, no. Ay, Margaret, yo no aguanto a este hombre. De verdad que yo viví una vida muy tranquila sin tener a nadie. Este tipo ronca más que un motor sin mofle. Dios mío, qué batalla. ¿Por qué se parece a un matrimonio? Porque así mismo es con la oración. Al principio, cuando queremos algo de Dios, Señor, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dame de beber. Sin tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. ¿Oh sí? Cuando tenemos lo que Dios nos dio, llegamos como el pavo real. Dios está hablando ahí. Hay siempre un escáner espiritual. A ver si fue Dios o no fue Dios. Al que está al lado siempre hay alguien que lo mira. ¿Tú crees que fue Dios? El tiempo hablando pendeja ahí. Ay, perdóname la expresión. Así, hablando hay cosas que no son. ¿Eh? Perdónenme, se me fue esa ahí. ¿Me la perdonan? Pero es que eso pasa en la iglesia. No me perdone nada. ¿Por qué no hay una sensibilidad al espíritu? ¿Por qué no hay discernimiento de espíritu? Entonces no queremos orar y ayunar porque amamos a Dios. Tenemos una necesidad de Él, sino porque queremos que Dios nos complazca a nosotros. Como niños, escúcheme bien, con actitudes absurdas que están muy divorciadas del propósito de Dios para nuestras vidas. Y le queremos poner mil excusas a Dios. No es buscarlo cuando lo necesitas, sino vivir una vida plenamente en coinonía, en comunión con Él. Con esto termino. Con esto termino. Con esto termino, iglesia. Nunca voy a olvidar a aquel hombre. Sentarse en estos días cuando tenía la conversación con el pastor Juan Carlos en la radio, me acordó a Luis Castillo, que yo lo he testificado varias veces eso. Hermana Mayra, que mami la conoce, un saludo si un día ve este mensaje. A las 3 de la mañana, luego de tener con el hermano Luis, llevábamos 14 días en ayuno más o menos. Y me dice él a mí, a las 6 de la mañana va a venir hermana Mayra. Va a ser algo raro, me dice Raúl. Le digo, ¿por qué? Porque Dios le indicó a ella que nos cocinara para que entreguemos el ayuno a las 12 del mediodía. Y me dijo así mismo. Por eso yo me reía, porque yo lo he testificado otras veces. Nos van a cocinar una gallina. Yo le dije, yo no como gallina. Pues te la vas a comer, porque eso es lo que Dios quiere que te coma. Con plátanos hervidos. A las 6 de la mañana fue hermana Mayra, tocó la puerta. Hermano Luis, sí. Ah, ¿está con Raulito? Sí. Dios me habló que le hiciera unos alimentos a usted, una gallina con víveres, para que entreguen el ayuno. Esos fueron los hombres que yo conocí. Yo vi a ese hombre con mis propios ojos decirle a gente, prepárate que te muere mañana. Ahí no dije que Dios me habló que va a ser, no, te mueres mañana. Y se morían. Yo con mis propios ojos. Una vez en un lugar llamado Pantoja, en República Dominicana, yo era un chamaquito. Ya estaban los preparativos para venir para acá, había una actividad.
de la iglesia El Lirio de los Valles, que estaba en los Alcarrizos, y fuimos a llevar un evento allá. Y le tocaba a Nápoles predicar a Diógenes. Nápoles se levantó en la tarima y en otro lado tenían una bulla, todo lo que están. Por una bulla con una música encendida. Y Nápoles se paró y dijo: ustedes no me van a dejar predicarme hoy. Comenzaron a vociferar. Y desde la tarima, hermano, solo vi yo con mis propios ojos 2 eventos, cosas que marcaron la vida a mí con eso. Se paró y le dijo a sí mismo: ahí, en el colmado, ustedes que tienen la música me dicen que no me van a dejar predicar. Cuando yo entregue el micrófono, que terminé de predicar, dijo, así mismo lo dijo, le van a cortar el cuello a uno con un caco de una botella. Y va a caer muerto ahí mismo. Cuando ese hombre dijo eso, como yo lo conocía, yo le dije a Castillo: ¿y por dónde nos vamos? Quédese usted. Con esto termino, hermano Dago. Va a ser hermana Viviana. ¿Sabe qué? Terminando el mensaje, otro más y ya. Terminando el mensaje, agarra el tipo predicando. Nápoles entrega el micrófono. Una mujer hace así, ¡plá!, con un coco botella, y le da un hombre ahí, muerto. Eso se hizo una noticia grande. En el año 1998, creo que fue, o 99, en Manganago, en el barrio donde yo me crié, un gran predicador llamado Gary Galvert, dominicano, Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Yo era un niño. Y en la cancha de un lugar en el barrio que le llaman La Chorrera, el que vive en el barrio se va a acordar de esto. Nosotros teníamos una campaña de la iglesia, Gary estaba predicando. Y había hay todavía en aquel lugar, atrás de la cancha, como un establecimiento. Y dijo: va una mujer bruja en un árbol que hay al piso. Y la mujer se cayó al piso. Y la cargaron y la llevaron al frente. Y un muchacho, que tenía una discolay, le llaman en mi país, una música, le subió el volumen a todo lo que da para que la campaña no se escuchara. Y Gary Galvert dijo lo siguiente. Dijo: ahí donde tienen la música puesta, van a poner el cuerpo de un hombre muy querido por el barrio y va a morir ahogado. No hay ríos en el barrio. Sin haber río, se llenaba de agua normal, pero no había río en el barrio. No lo hay nunca en Manganagua. Que incluso hasta Leonel Fernández fue a visitar el barrio por causa de esa muerte. Un joven llamado Santiago, amado por el barrio. Esto nunca se me va a olvidar a mí. Y Gary comenzó y predicó eso. Al otro día, hermano, comenzó a llover. A llover, a llover, a llover, a llover. Se comenzó a inundar esa parte del barrio. Y una niña de nacionalidad haitiana se estaba ahogando. Santiago, el hombre de un hijo llamado Milito, muy amado en el barrio, le llamaba porque tenía un vivero. Le llamaban Milito el pollero porque tenía un vivero. El muchacho trabajaba para la defensa civil. Y comenzó, fue a correr a donde estaba, en medio del agua, a donde estaba la niña. Escucha esto. Y de repente el pie se le da un hoyo. ¿Cómo es posible que si él entra el pie así, la varilla se le cruzó de lado? Y cuando metió el pie en el hoyo, la varilla se le cruzó de lado, hermano. Y comenzó a llenarse más de agua, de agua. Ese era el séptico hoyo donde se iba el agua en esa área del barrio. Y comenzó a subir el agua y a subir, y a subir, y a subir. Y nadie podía sacar a aquel hombre de aquel lugar. Eso yo lo viví. Yo lo presencié siendo un adolescente. Y yo decía: ¿pero qué pasa? Y todos gritaban. Le pusieron lazos acá, lazos acá. Él logró sacar la niña. Él logró sacar la niña. Porque cuando él sacó a la niña, que se iba retirando, fue donde cayó con el pie en el hoyo. Y lanzó a la niña y la agarraron. Mientras trataban de sacarlo, no tiene explicación humanamente hablando. El hoyo comenzó a taparse más y se veía la sangre a su alrededor. Eso pasó en el 98, 99 en el barrio donde yo me crié. Que si alguien me está escuchando en las redes sociales, se va a acordar de esto. Y sucedió esto, hermano. Cuando el agua comenzó a crecer y a crecer y a crecer, le pusieron lazos acá. Nadie podía sacarlo. Llegaron los bomberos, la misma defensa civil, el barrio completo, y nadie lo podía sacar. Y allí aquel hombre joven, un hombre fuerte, joven, con el pie adentro, ya cuando el agua le daba acá, se quitó él mismo los lazos
y comenzó a despedirse de todos sus amigos del barrio. Y murió con la mano así. Delante del barrio, todos los que estuvimos allí lo vimos como se ahogó. Eso marcó el sector de Manganagua por una palabra que un hombre dio. El ayuno, la oración, la vida de un hombre que ayuna y un hombre que ora es muy diferente a la vida de una mujer o un hombre que no ora. La guerra espiritual no se gana con la boca. La guerra espiritual no se gana peleando con tu hermano. No se gana tú queriendo ir a hacerle un daño, que ella te lo haga a ti o que tú se lo hagas a él. No. Las luchas espirituales no se ganan así. Se ganan de rodillas. No en el tiempo que tú quieras, Carlos, o que yo quiera. Escucha esto que oré. No cuando tú quieras ni cuando yo quiera, mi hijo. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Por tu cuenta tú puedes forzar todo lo que quieras. Y si Dios no está en medio de eso que estás haciendo, en vez de tener la victoria, vas a tener serios problemas. Los demonios saben cuál es tu debilidad, saben cuál es mi debilidad. Y muchas veces no sabemos, diga conmigo, no sabemos orar. En el año 2007, yo decidí trancarme en un ayuno. Pastor Mendoza sabe de lo que voy a hablar. 7 días en mi iglesia. Había un basement, en el basement había un cuarto que todo el mundo le tenía miedo a esa habitación y decía, ahí no se puede orar, solo ahí no. Ahí pasan cosas raras en ese basement. Y yo le dije al viejo alabo y viejo, yo me voy a trancar en ayuno y oración. Al diablo que venga y que se lo lleve el mismo diablo. Pero yo tengo que orar y ayunar. Me tranqué con Dios. Y una madrugada el Señor me dice, Miguel, sube al altar. El basement estaba ahí, uno subía, abría 3 puertas, perdón. Una para subir la escalera del basement, otra que estaba a mano izquierda y entrábamos al salón de la iglesia. Cuando yo subo arriba al altar a orar, estoy orando normal, Padre, gracias, estoy clamando, Señor, te agradezco por lo que tú vas a hacer y por lo que estoy orando, le digo a Dios. Y de repente escucho la voz de Dios que me dice, cállate. ¿Cómo que me calle? Cállate, Señor, que me calle. Cállate, Miguel, préstame atención. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, te vienen a visitar, pero no tengas miedo. ¿Cómo que quién me va a visitar a mí? Yo nunca había visto una orquesta de demonios. Hermanos, esto fue literalmente. Cuando estoy en el altar, arriba orando, en la plataforma arriba orando, había una silla donde el pastor se ponía. Yo me puse a orar en esa silla, porque Dios me indicó que orara ahí. Y cuando yo miro hacia atrás, yo veo un grupo de como enanos pequeños, forma de duendes, que entraron a la iglesia y estaban tocando todo. Ah, pues usted es un duende. Oh, lo ha visto. ¿Te ha pasado, Richardson? Fuerte, que verdad. Y veo que entran al santuario y comienzan a tocar todos los instrumentos. Pero había un bajista que era especial. Había un duende que le daba abajo. Después fue que yo entendí qué estaba pasando. Y tocando el bajo ahí. Bien chévere. Hermano, yo me puse nervioso, honestamente. Y estaban todos esos demonios personalizados, se transfiguraron personalizados allí. Y yo le decía a Dios, ¿ahora qué hago? Y comienzo a orar, Señor, en el nombre de Jesús, dame la victoria. Que te calles, Miguel. ¡Yujú! Miguel, que te calles. Guardo silencio. Y yo con la voz de Dios que me dice, mira tu mano derecha, que había una ventana, y observa lo que pasa.
Yo estaba hablando en mi oración, literalmente, clamando, porque estaba en un momento apretado espiritualmente. Y cuando comienzo a clamar, que luego me callo, que Dios me dice cállate, me dice observa, hacia allá que observo, veo un demonio que le dice a otro, un duende le dice a otro, cállate, que te calle. Digo, oh, pues yo no soy el único que me mandan a callar. Que te calle, le decía un demonio a otro. Y yo me quedé sorprendido observando y digo, pero qué extraño, ¿por qué lo manda a callar? Y luego le dice, cállate porque tú no me dejas oír cuál es la petición que él tiene delante de su padre. Cuando yo oí que le dijo, tú no me dejas oír la petición que él tiene delante de su padre. Yo dije, ¿qué? O sea, él estaba esperando, uno de los demonios estaba esperando que yo declarara con mi boca cuál era mi petición para hacerme la guerra y que yo no recibiera la respuesta de esa petición. Alguien no me entendió. Y cuando eso pasó, yo lo que le dije a Dios fue, ¿qué hago ahora? Y el Señor me dijo, cierra la puerta y ora en el Espíritu. Y yo te voy a responder en público. Ese día aprendí a orar en el Espíritu. Lo que le enseñé un día aquí. Aprendí a orar con la puerta cerrada, con la boca cerrada. Aprendí a tener peticiones como un ser tripartitus, espíritu, alma y cuerpo. Porque me di cuenta que cada vez que yo clamaba, la guerra se me hacía más fuerte para obtener la victoria. ¿Alguien no me entendió? Entonces, aquí hay gente que no ha tenido la victoria porque muchas veces no saben orar. En otras ocasiones porque le piden la oración a la gente incorrecta. Cuando tu respuesta está en el altar, humillado, orando y ayunando. ¡Hello! Alguien tiene que despertarse con un espíritu de oración y ayuno. Come on. Ahora me entiendes por qué en muchas ocasiones tú comienzas a orar y tu petición no es contestada, o tarda en ver la respuesta. Porque cada vez que tienes un problema, muchas veces ni siquiera es en el altar que lo dice. Hermana, ¿usted puede orar por mí? Pero tú oras más que esa. Tú le estás pidiendo la oración a un tipo que ni siquiera Dios lo conoce. No me está entendiendo. Es que fulano es santo, fulano es un hombre que muerde a Dios. Tú sabes la galleta de la pecosa que el diablo de esa mujer, ese hombre. Y tú dices, fulano era por mí. Dile a alguien, aprende a lidiar con tus propias batallas. Vístete con la armadura de la fe. Entra en la oración correcta, en el ayuno correcto. No le estés contando tus problemas a gente que no puede resolvértelo. Con esto termino porque es la enseñanza que quería traer hoy. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén. Ya terminamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir? Son las 1:49, hay que comer. Puede decir que no haya dado padre. Escúcheme bien, con esto termino. La mayoría de los creyentes, en vez de orar, se quejan. Porque no presentan una oración correctamente ante Dios para que Dios conteste sus peticiones. Cuando van a orar presentan problemas y no le dicen a Dios qué tan importante Él es para él o para ella. Tienes que aprender a decir, ¿y mi café? Pero yo le dije el último. El principio y el final, hermana Vivi. Escuche, disculpe, eso soy yo predicando.
La mayoría de los creyentes no reciben porque no saben orar. Van al altar o están en la casa. ¿Usted ha escuchado el refrán María Magdalena? Está llorando como María Magdalena. ¡Ay! ¿Sabe qué parecen la mayoría de evangélicos cuando oran, Diógenes? Un velorio de gente pobre. ¿Usted nunca ha ido a un velorio de un pobre? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mío, mío, mío! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, mío! ¡Ay, hermano, por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué tú me dejaste? ¿Usted nunca ha ido a un velorio de un pobre? Aprenda como el rico. El rico se muere y va frente al altar. Ahí está el muerto y tú ves al rico. El pobre. ¡Ay! 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 Y tú la ves que grita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora quién me va a comprar esos plátanos al colmado, Dios mío? ¡Ay, Dios mío! Y lo más fuerte, pregúntame qué es lo más ocurrente en un velorio de un pobre. Que el pobre siempre tiene una deuda y llega el cobrador. Mamá, lo siento mucho, mire, José me debía 500 pesos. Yo lo pero usted sabe, pues cuando usted pase todo esto, me devuelva los 500. Pastor, ¿qué quiere enseñarme? Suena jocoso, pero es una realidad. Mejor aprende a orar como el velorio de un rico. Que se escuche tu gemido de que te duele, pero nadie sabe el sentimiento que tienes por dentro, solo Dios. Pastor, ¿qué me quiere enseñar? Que en tu oración no le muestres la cara de tu vergüenza a tus enemigos, sino que lávate la cara y levántate como el hombre y la mujer de Dios que tú eres. Alguien grite amén. Alguien grite amén. Come on. Ahora sí termino, siéntese. O sea, es la forma, porque tú necesitas saber cómo oras. La gente no tiene que saber cuáles son tus problemas. El desahogo de tu crisis no es para las redes sociales. Tus redes no son el manuscrito diario tuyo. Dios, pasa de mí esta copa. Come on. ¿Por qué tú tienes que enfatizar tanto en que la gente sepa tu condición y tu situación espiritual? ¿Tú no tienes un Dios que te responde a tu oración? ¿No tienes un Dios que conoce? Permiso, por favor, dame un minuto, hermano, con eso, por favor. Póngame eso para aquí un minuto. Gracias. Escúchame, tú no tienes un Dios que sabe por lo que tú está pasando. ¿Qué es lo que tanto te queja con la gente? Deja de buscar que te tengan lástima. Se la voy a soltar, literal. Suelta esa maldita conmiseración. La conmiseración es una maldición, por eso le llamo maldita. Suelta eso de que la gente tenga que cogerte pena, que te dé la razón. Aprende a orar como un guerrero, una guerrera de Dios. Que el Dios que te llamó no te va a dejar en vergüenza. Él mismo te dará la victoria. Alguien grite amén. ¡Hello! ¿Qué es lo
que tú estás hablando con gente que no tiene más experiencia que yo? Váyase con sus experiencias de ahí. Vaya delante de su Dios. El Dios que te metió en este campo de batalla es el mismo Dios que te dará la victoria. Escucha. Ay, Dios mío, me la callo, se la suelto. Hubo un hombre muy usado por Dios. Con esto voy a orar porque sé que hoy es un día que muchos van a estar con su familia. Escucha bien. Leí su libro en varias ocasiones. Bueno, recuerdo con Dios tardábamos días hablando de Luis Urbáez, investigando sobre su historia. Conocí a un pastor llamado Carlos Reyes. ¿Te acuerdas cuando le creció el cabello en Manhattan en la 179 Viado? Pastor Reyes de la Asamblea de Dios. Pastor muy serio. Leí el libro de Luis Urbáez, de Luis García hasta Luis Urbáez. Luego el legendario Luis Urbáez. Pero hay una faceta de ese libro que le hablé con dos ancianos. Bueno, no. Había más, estaban de hall, don Elpidio Torres, Pastor Martínez, en una reunión en la casa de don Elpidio, antes de morir. Hace muchos años. Y había llegado un varón de República Dominicana a compartir con nosotros allá. Yo estaba en esa época evangelística fuerte. Me habían dicho que lo había ministrado con Urbáez y lo conocía. Yo dije, amén, yo quiero saber más sobre Luis Urbáez, el legendario. Se dice que Urbáez se descarrió. Y esto me lo contó don Elpidio, incluso lo testificó aquí también, que en una ocasión Urbáez estando descarriado, Gigi está dando una campaña. Y mientras Gigi está dando la campaña, Urbáez llega detrás de tarima y le dice, díganle a Gigi Ávila que yo estoy aquí. Cuando a Gigi fueron a decirle que Urbáez estaba en el evento, se comenta que lo mandó a buscar y Gigi le dijo, ¿qué haces? Y Urbáez le dijo, solo vine a verte, pero yo soy el predicador de la noche. Gigi no discutió. Al descarriado, Gigi le dio el micrófono, estaba lleno de paralíticos. Urbáez tomó el micrófono y dijo, Dios le bendiga, y se levantaron más de 40 paralíticos de la silla de ruedas en el estadio. Escuche bien. Me contó don Elpidio Torres y me contó a mí el pastor Manuel Cruz, Dios lo bendiga, en la iglesia de Lakewood, en New Jersey, que vieron cómo un ángel le dio una pela a dos jóvenes que se estaban burlando de Luis Urbáez, en pleno estadio, en el estadio de la Normal. Pero me cuenta este hermano sentado con nosotros allí en la casa de don Elpidio, que en una ocasión Urbáez está orando un ayuno intenso con Dios. Un ayuno muy fuerte. El hombre se metía en ayuno no 5 ni 10 días, 40 días. Era normal para él. No sabía mucho leer ni escribir el hombre. No era un hombre muy letrado, con un conocimiento amplio teológico. Todo lo contrario, en su momento lo rechazaron porque no sabía hablar bien. Y la forma en la que Luis Urbáez conoce a Dios es que un hombre de Puerto Rico llamado Luis García está predicando en el estadio de la Normal. Y a Urbáez le llamaba mano fina también porque era un experto robando. Y mientras Luis García predicaba, Urbáez se le acercó y le entró la mano y le sacó la cartera al predicador en el estadio entre toda la gente. Pero cuando Urbáez estaba saliendo del estadio, Luis García le dijo, Luis Urbáez, mano fina, el Señor te está llamando para que predique su palabra. El tipo se devuelve y le dice, ¿y quién te dijo mi nombre? Y él le dijo, el mismo Dios que te está llamando. Urbáez le pregunta a Luis García que qué él hacía para que Dios lo usara de esa forma. Y Luis García le dijo el BOA, Biblia, ayuno y oración. Urbáez comenzó a orar intensamente, su ministerio comenzó a darse a conocer. Pero comenta el varón que estaban en un ayuno buscando a Dios, él y Urbáez. Y aún de repente, Urbáez le dice,
vamos para el hospital. Cuando llegan al hospital, no llegaron ni en carro, fue en bicicleta que fueron. Dice él que duraron varias horas para llegar al hospital. Y Ulvaez no le dijo a qué parte del hospital iban a entrar. Él solamente le dijo, vamos al hospital. Comenta el hombre que cuando llegan al hospital van al área de la morgue, donde están los muertos. Y en mi país, en República Dominicana, óigame, ese país es una cosa tremenda, hermano. Deberían de darle un Guinness. El seguridad que está en la morgue afuera no tiene brazo. Es seguridad. Wow. El seguridad en la morgue no tiene brazo, Argelis. Y Ulvaez le dice, Dios te bendiga. Y él le dice a Ulvaez, amén. Ulvaez le dice, yo quiero entrar a orar ahí adentro. Y él le dice así, varón de Dios, porque no tenía brazo. Ahí están todos los muertos, ahí no hay vivos. Es por aquella puerta que usted tiene que ir. Le hablaba así con la cabeza haciéndole señas. Es por aquella puerta que usted tiene que ir. Y Ulvaez lo mira y le dice, varón, no, es en esa puerta que yo voy a entrar a orar. Y el hombre en seguridad que no tenía brazos le responde que ahí no se puede porque ahí lo que hay es muerto. Emergencia está por aquella puerta, es para allá que tiene que ir. Y Ulvaez le responde, cuando va a entrar a la morgue, cuando yo salga de allá adentro, te tengo un regalo. Le dice Ulvaez. Ulvaez entra a la morgue. Entra al área de la morgue con el varón. Cuando Ulvaez entra al área donde están los muertos, Argelis, se comienzan a escuchar gritos. Y los muertos comenzaron a salir para afuera. Escúcheme bien. Eso no es lo más impactante para mí. Lo más impactante es que cuando los muertos comienzan a salir para afuera, que Dios lo estaba resucitando, Ulvaez sale de la morgue y le dice a Argelis, al seguridad, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Alguien no me entendió. Le digo, Dios le agarró la mano, Dios le sacó los dos brazos. Hay un Dios soberano y poderoso. Alguien levante la mano y alabe la gloria de Dios. Alguien adore a Dios. Urrabacata la basayama. Shebacanda la basayama. Le salieron los dos brazos para afuera. ¿Sabe por qué? Cuando un hombre y una mujer ora, las cosas cambian. Lo sobrenatural viene con el ayuno y la oración. Solo un hombre que ora y ayuna y le cree a Dios es capaz de ver esto y más de ahí. La iglesia no necesita tantas fantasías, palabras bonitas y todos los días. Milagros hay todos los días. Y todas las semanas se experimentan milagros en esta iglesia. Profecía todos los días. La iglesia lo que necesita es el fundamento de volver a orar y ayunar. No hay ninguna otra manera, ninguna ideología que pueda superar la oración. No hay ningún libro. No hay nada que pueda superar la presencia de Dios. Si en tu vida no hay oración plena,
no vas a alcanzar lo que por tantos años has esperado. Y esto solo se logra cuando se ora y se ayuna. Yo quiero ver la mano levantada de los que no son cristianos hoy que nos visitan. Levanten las manos. Los que están descarriados, levanten las manos. Quiero decirte que lo que Dios quiere con tu vida, con tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, es que tengas una experiencia personal con Él. No estás aquí por casualidad. El mismo Dios que hizo milagros a través de Luis Urbáez, que hizo tantas maravillas a través de otras personas, es el mismo Dios que te ama. La palabra de Dios no se basa en una religión, ni en un formato con una conducta tradicional. Es el poder de Jesucristo que te liberta. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús. Quizás llegaste y dijiste, wow, voy a ir a una iglesia, necesito que oren por mí. Yo quiero introducirte, abrirte el camino hoy, para que oremos juntos, le entregues tu vida a Jesús. En instruirte en cómo servirle a Dios. Cristo te ama. Si tú reconoces que llegaste acá porque necesitas a Jesús, ven, yo quiero orar por ti. Se está librando guerras espirituales y no sabes cómo vencerla. Y está luchando con situaciones en tu vida emocional y sentimental. Quiero decirte que Cristo te ama y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por esa gente que no son cristianas. Acérquense acá, Cristo le ama. Todo se lo debo a Él. Cristo te ama. Y mi atardecer, hola, todo se lo debo a Él. Y en mi vivir, yo quiero que levantes tu mano derecha y repitas conmigo hoy: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo y con el mundo. Hoy te acepto, Jesucristo, como el dueño y el salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Padre. Acéptame como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tienda su mano hacia ellos y declara una palabra de bendición sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada persona que hoy te ha aceptado y te ha reconocido públicamente. Te ruego, mi Dios, que tú guardes sus vidas. Que tú, oh Dios, haga la obra en ellos. Bendícelos en una forma especial. Cúbrelos con tu Santo Espíritu, oh Dios. Llévate todo lo que no sea de tu agrado en ellos. Apártalos, santifícalos para ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo reprendo todo espíritu de depresión en este momento. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te pido que los guardes. Toda opresión del diablo que quiera atormentar sus pensamientos, su vida, se va en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret,